¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores y una invitación para que si no se han suscrito al canal, se suscriban. Hoy vamos a armar el chaleco que trazamos y cortamos en tutoriales anteriores, y lo primero que vamos a hacer es fusionar la entretela en las vistas y en la pieza del frente. Yo aquí ya lo hice, ya la tengo fusionada a la tela en las dos piezas de frente y la vista. Ahora lo que vamos a hacer es recortar todo el exceso de la entretela en las piezas que pusimos entretela. Simplemente la recortamos ya que recortamos el exceso de entretela. Ahora vamos a poner los ribetitos y vamos a coser los extremos con 1 centímetro de pestaña y vamos a planchar. La medida de nuestra bolsita del chaleco es de 5 pulgadas o 13 centímetros. Entonces marcamos hasta donde tiene que llegar. Cortamos el excedente de pestaña, cortamos en diagonal el vértice. Esto es para que pueda voltear bien el ribetito. El ribete lo vamos a dejar de 2,5 centímetros. Eso sería ya cosido, entonces vamos a dejar 2,5 centímetros más 1 centímetro de pestaña para coser. Lo vamos a dejar de 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. El resto lo vamos a eliminar. Ya que tenemos la medida adecuada, lo vamos a coser para que no se mueva. Vamos a pasar una costura por la orillita nada más. Para que no se mueva el ribete. Ahora lo vamos a colocar en los puntos donde ya lo tenemos marcado. Ponemos alfileres para que no se mueva y ahí vamos a coser con la pestaña de 1 centímetro. Ahí vamos a colocar el ribete y del lado de arriba vamos a colocar nuestro forro derecho con derecho y vamos a cuidar vamos a coser medio centímetro antes de que termine nuestro ribete. Hasta ahí vamos a coser
y vamos a coser con una pestañita muy pequeñita de medio centímetro también, para que nuestro ribete pueda cubrir ese espacio. El ribete lo cosimos extremo a extremo, mientras que el forro iniciamos y terminamos medio centímetro antes, y lo cosemos también con una distancia de medio centímetro. Ahora vamos a cortar por el centro. Podemos incluso doblar un poco la pestañita para cortar justo en el centro de la distancia entre las dos costuras. Cortamos en el centro y vamos a cortar hasta medio centímetro antes de que termine la costura del forro. Entonces vamos a hacer una diagonal con una patita más larguita, esta que es la que va hacia el ribete, y una más cortita que es la que va hacia el forro. Ahí está. Igual seguimos cortando por el centro hasta 1 centímetro antes del forro y hacemos la chiquita y la más larga. Ahí está. Muy bien. Es muy fácil hacer este ribetito de bolsita o esta bolsita. Luego pasamos el forro hacia el revés y también damos vuelta a nuestro ribete hacia el revés, y ahora vamos a coser el otro extremo del forro al ribete, cuidando que quede muy bien afinadito. El forro tiende a recorrerse a la hora que lo cosemos, entonces vamos a tensarlo para que no se nos recorra, porque si se nos recorre puede quedar así, o sea, desafinarse. Entonces en la misma línea lo acomodamos. Vamos a coser sobre la misma costura que ya tenemos, pero vamos a cuidar que no se nos recorra el forro, porque suele suceder con mucha frecuencia que se recorre porque se resbala. Entonces aquí tener cuidado que quede bien afinadito, y incluso pueden poner alfileres e irlos quitando cuando van cosiendo para que no vayan a romper la aguja de su máquina. Cosemos sobre la misma costura que ya tenemos. Y ahora solo vamos a cerrar por los laterales, pero cuando los cierren tengan el cuidado de acomodar
hacia donde debe ir, que es hacia abajo. El ribete va hacia arriba y el forrito hacia abajo. Aquí ya ponemos alfileres también para que ya no se mueva el ribetito. Y luego cerramos el bolsillo. Es importante que pongan alfileres antes de cerrar el bolsillo para que no se jale de más y quede colgado. Entonces, ya que pusieron los alfileres ahí, ahora simplemente van a cerrar por ambos lados el bolsillo. Ya está listo el bolsillo del chaleco. Ahora vamos a plancharlo y vamos a coser a mano, lo vamos a fijar a mano a la pieza de frente del chaleco. Ya tenemos planchado el ribete y ahora vamos a coser a mano el ribetito para que no se levante. Lo vamos a coser al frente del chaleco. Entonces vamos a poner un alfiler nada más para que no se mueva y vamos a coser justo aquí en la orillita y vamos a tomar solamente, tenemos las dos telitas, la de arriba y la de abajo, solo vamos a coser la de abajo para que no se vea, para que no se vea la puntada. Cortamos las hebras y comenzamos. Pasamos la aguja por abajo. Vamos a hacer puntadas pequeñitas y solo en esta telita de abajo. Ya tenemos las dos bolsitas terminadas y ahora vamos a unir la vista a la parte del delantero de forro. Esta es la pieza delantera y acuérdense que el forro delantero se completa con la vista, la pieza de vista y el forro. Vamos a unirlos con 1 centímetro de pestaña de costura.
Aquí está ya unido y ahora vamos a planchar la costura. Ahora vamos a coser los cintos. Estos son los dos cintos que van a ir uno hacia cada lado. Vamos a coser por la parte larga y por una corta, consumiendo también 1 centímetro. Dejamos un lado sin coser y por ahí lo vamos a voltear. Ya tenemos los cintos cosidos y volteados y tenemos nuestros delanteros de forro. Ahora vamos a coser las piezas espalda por el centro de la espalda, derecho con derecho. También la pieza de tela la vamos a coser derecho con derecho por el centro de la espalda, consumiendo el centímetro de pestaña. Ahora vamos a planchar todas las costuras para continuar. Ya tenemos las costuras planchadas. Ahora vamos a coser en la parte de la espalda, vamos a coser solo el escote y vamos a conservar la pestaña de costura, es lo que vamos a consumir. Ahora hacemos cortaditas, cortamos la pestaña de costura. Aproximadamente cada centímetro. Y ahora vamos a cargar todas las costuras hacia el forro. Y hacemos una pequeña costurita a 1 milímetro o 2 de distancia. En la línea de cintura de la espalda vamos a colocar los cintos. El derecho lo vamos a dejar completito y lo vamos a fijar en el costado, en la línea de cintura que quede en el centro, a la mitad del cinto. A la mitad del cinto, el piquetito de la línea de cintura. Y en el lado izquierdo vamos a poner la hebilla. El cinto izquierdo, por lo tanto, debe quedar ligeramente más corto para que a la hora que cruce el cinto derecho quede al centro de la prenda. Entonces vamos a colocar nuestra hebilla y vamos a pasar una costura para fijarla.
Ya tenemos aquí puesta la hebilla y vamos a cuidar que la hebilla quede en el centro de la prenda. Entonces, si se fijan, en este lado nos va a sobrar un poquito del cinto y lo vamos a fijar también en esa línea de cintura. Ahí está. Ya tenemos fijo el de la hebilla y el que va a cruzar la hebilla. Pero para que los cintos no se caigan por la distancia tan grande, a la mitad de la distancia se fijan con una pequeña costura. Cuidamos que del otro lado quede la misma distancia, 9,5. Medimos los 9,5 centímetros. Ahora vamos a forrar la pieza delantera con nuestra pieza de forro. Vamos a colocar derecho con derecho y vamos a coser toda la parte delantera, toda la parte del centro, escote y la parte donde irían los ojales. Cuidamos que nos coincida todo perfecto. Vamos a recortar un poquito los vértices y vamos a hacer costura de cargo, cargando todas las costuras hacia la vista. Vamos a cortar esta costurita, ese hilito en ambos lados para que nos deje voltear ese vértice. Ahí está. Y ahora el siguiente, que sería aquí. Está. Y ya tenemos aquí forrado nuestro delantero. Ya que tenemos puesta la vista con el forro y estamos forrando ya la pieza delantera, una vez que la planchamos de esta manera,
Ahora vamos a recortar lo que por alguna circunstancia nos haya sobrado de forro. El forro debe quedar muy parejito, igual que nuestra pieza delantera, para que no se vaya a girar o que quede mal. Entonces, si algo nos sobró, lo vamos a eliminar. También en esta parte, para que al forrar, a la hora de coserlo, no nos vaya a quedar girado o fruncido. Vamos a recortarlo para que nos quede todo igualito. Ponemos incluso alfileres para que no se mueva y recortamos. Una vez que recortamos, vamos a forrar la sisa y vamos a poner unos cuantos piquetitos para saber en dónde nos debe coincidir el forro. Esto es importante para facilitarnos, pues, y que no se nos vaya a fruncir. Yo hice solo 3 piquetitos y ahora voy a forrar. Solamente van a forrar la sisa. Entonces lo toman derecho con derecho. Aquí, si quieren conseguir un mejor resultado, van a dejar que sobre unos 2 milímetros de forro, que el forro quede salidito unos 2 milímetros, para que eso obligue a la hora de planchar a que el forro quede hacia adentro, hacia el revés de la prenda, que no se salga. Solo ese poquito, unos 2 milímetros. Ya hicimos costura de cargo y así va nuestro chaleco. Ya forramos la sisa y ahora vamos a coser la parte de abajo, consumiendo 1 centímetro de pestaña de costura. Ya tenemos aquí de esta manera la pieza y ahora vamos a pasar una costura por el costado solo para fijar el forro y que no se mueva. Ahora vamos a poner
las piezas de frente y vamos a colocarla en el hombro y vamos a abrazar con las dos piezas espalda, vamos a abrazar la pieza delantera. Vamos a hacer un sándwichito donde nos quede en medio el delantero, en medio de las dos piezas espalda, tela y forro, de esta manera. Cuando llegamos justo a donde termina el delantero, giramos para forrar la sisa espalda. Ya tenemos aquí el hombro en la línea el hombro y la línea de sisa de la espalda. Ahora vamos a coser el costado delantero al costado espalda y vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrazar la pieza delantera entre las dos piezas de el costado espalda, forro y tela. En medio va a quedar la pieza delantera. Ya lo tenemos casi listo. Ahora solo vamos a embolsar la parte de abajo. Vamos a dejar en el centro 10 centímetros sin coser para voltear por ahí y después vamos a abrir un pequeño vamos a descoser un pequeñito espacio para por ahí voltearlo y después coser por esta parte a mano. Ya tenemos aquí el espacio y vamos a abrir un pequeñito espacio aquí, lo más chiquito que podamos.
y esto lo vamos a cerrar a mano. Por aquí vamos a coser lo que faltó. Ya tenemos aquí perfectamente terminado nuestro chaleco. Excelente. Y ahora solamente vamos a cerrar a mano. Pasamos la aguja por dentro y vamos a coser en esos mismos puntitos que dejó la máquina. Ya tenemos aquí completamente terminado nuestro chaleco Slim Fit. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan el tutorial.